según cómo vayan estas elecciones. Igual Hola, ¿cómo están? Qué gusto compartir nuevamente. Estamos desde Caraparí, desde una, no sé, comunidad, Campo cantón, Largo, Campo Largo y el comunidad lugarcito Campo se Largo, llama distrito 3. Tipas. El lugarcito se llama Tipas. Estoy con la profesora Luisa. Ella es una profesora ya retirada, jubilada, y hay mucho que contar. Extra micrófono estábamos conversando, me contaba cosas como por ejemplo cruzar a caballo el río Pilcomayo, pero empecemos por lo primero. Profe, muchas gracias por darme ese poquito de tiempo y por abrirme las puertas de su casa y poder contarme, hacer un poco de recuerdo. Estudió en la Normal de Tarija usted. Sí, buenas tardes, doña Juanita. Para mí es el gusto tenerla en mi casa. Realmente una sorpresa muy agradable. Después de mucho tiempo la estoy viendo y no esperaba esta visita, que realmente me alegra mi vida. Recordar todos los años que han pasado. Sí, ya le dije, mi nombre es Virginia Luisa Camacho. ¿Quiere que me pregunte? Sí. Virginia Luisa Camacho, usted ingresó a la universidad, digamos, a la normal, salió del SEMA. Estas son historias de vida. A veces creemos de que cuando no hemos estudiado a cierta edad, pues ya no voy a dar. Si estudio en el SEMA, pues no voy a dar. No es así, profesora. Sí, no es así. Uno luchando en la vida hay que ser persistente y logra conseguir lo que uno quiere. Depende la fortaleza que uno tenga. Evidentemente yo salí bachiller en el SEMA en Charagua. Salí de Charagua, ingresé, me volví aquí a mi casa, mis padres ya eran de avanzada edad, entonces yo empecé a trabajar interinamente. Empecé a trabajar 16 años trabajé interinamente, no pude ir a las normales como tuvieron la dicha muchas personas que vinieron de otros lugares, tenían apoyos por los directores distritales y han ido a profesionalizarse, yo no pude. Entonces yo esperé y hice yo el EPI en Canas Moro, entonces ya egresé, después de muchos años trabajando interinamente ya egresé. Tengo mi título de egresada del EPI, de la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija. Inmediatamente a llegar a las escuelas a enseñar. Sí, yo empecé a trabajar como caída del cielo en la escuelita de Cumandaroti. Una maestra de Caraparí me dio los modelos de los registros, de los planes, de los programas y así llegué a mi escuela, mi primera escuela de Cumandaroti, donde habían trabajado maestros varones, puros maestros varones normalistas. Y yo llegué así interinamente, me guié con diferentes programas, inicié mi trabajo con mucho entusiasmo porque me gustaba, esa fue mi vocación. Trabajé muchos años 6 años en Cumandaroti, así como ya le conté antes. ¿Y dónde está Comarando? Cumandaroti está de Puerto Margarita a 6 leguas adentro. ¿Pertenece a dónde eso? A Entre Ríos ahorita, a Entre Entre Ríos. Ríos ahorita, sí, o Cógnor. Era la parte donde había el petróleo, ¿no ve? Era Sí, peleado por Sucre, sí. no sé qué. Y más antes pertenecía al distrito de Villamonte. Bueno. Entonces los padres de familia habían ido a conseguir ítem. Entonces yo fui a construir una escuela ahí. Y llevábamos el cemento de Entre Ríos, así montados a caballo, así porque no se podía cruzar el río, entonces no entraba movilidad. Entonces así construimos la escuelita, trabajé yo 4 años ahí, después ya me fui a Crebo, ya me cambiaron de destino. Crebo está dentro del municipio de Yacuiba. De Yacuiba, sí, en ese tiempo era un solo distrito Villamonte. Bueno. Un solo distrito abarcaba todo, entonces el ítem que le dieron a ellos les correspondía a ellos Entre Ríos, pero no conseguían ítem, entonces han ido a conseguir de Villamonte, por eso yo fui de aquí. Mire. Oye, y como de ahí, ¿como cuántos años trabajó para ser jubilada? 39 años yo trabajé. Después estuve en otro municipio también, estuve No, en otra escuela. no, de ahí ya de Cumandaroti me trasladaron a Crebo, ahí trabajé también 4 años y de ahí pude volverme y fui el 81 a Agua Blanca. De Agua Blanca ya me vine a Molino Viejo. De Molino Viejo ya a Lagunitas y de Lagunitas ya a Campo Largo, donde ahí trabajé 27 años ya en Campo Largo. Donde de ahí se retiró. Sí, de ahí ya me jubilé
y hace 2 años que estoy jubilada. ¿Usted ya era tiempo que se jubile o era que le decían, oiga, doña Luisa, usted ya tiene que jubilarse? No, no, ni siquiera me invitaron a jubilarme, sino que yo averigüé y ya me correspondía el jubilo. Porque yo de 55 años intenté jubilarme y me dijeron que me faltaba la edad. Los años trabajados tenía por demás, pero lo que no tenía era la edad. Entonces esperé cumplir yo los 58 años y me jubilé. Me costó mucho dejar mi trabajo porque evidentemente yo quería jubilarme, pero sentí mucha pena. Sufrí mucho de depresión. ¿Qué tiempo más o menos ha durado esa etapa, esa pena? Más de 1 año justito he llorado mucho. A veces creemos de que como son maestros están tan preparados emocionalmente, pero no es Pero así. no es así. No, uno se encariña con el trabajo, el hábito del trabajo, el cariño a los niños. Particularmente a mi comunidad de Campo Largo, siempre les deseo lo mejor, he luchado siempre porque los jóvenes consigan becas para estudiar, para que sigan adelante. Y a los pequeñitos, que ellos eran todo para mí, entonces yo he sufrido esa depresión, he tenido terapias para poder superar eso. Oye, ¿y qué nivel era que usted enseñaba? Yo estaba primero para primaria, así general. Los primeros años trabajé con intermedio. Luego ya en Cumandarotti era puro primaria. Pero particularmente yo preparé a 6 estudiantes, así particulares, para otros grados, porque no tenían ellos recursos como irse a estudiar. Yo los preparé, me conseguí el prontuario, me conseguí textos, me conseguí programas y les di clase como de intermedio. Y ellos han ido a Tarija al colegio y han respondido bien. Ahorita es gerente de un banco en Villamonte, Freddy Labra, que era mi alumno, que yo le di clase de intermedio. Tuve un poquito de problema por la libreta. Entonces el distrital me la avisó, la libreta, todo, y con eso ellos han podido. Porque yo no podía dar clase, porque yo tenía solamente que dar hasta tercero. Pero en las tardes yo los preparaba a ellos y el distrital me la firmó la libreta. Y les ha servido, ellos han seguido adelante. Y buenos estudiantes, todos son, los 6 que he sacado esa vez, los 6 son profesionales. Estamos hablando de aquel tiempo cuando no existía el celular, ni máquinas ni internet. Del 77. Del Claro, 77, entonces todo era a 79, pulso. todo era pulso. Y estaba convocada sí o sí una maestra, alguien que leía y sabía, escribía bien, se entendía para las reuniones, para tomar algunas determinaciones. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, claro. O sea, antes el maestro era como un líder, el maestro era como un todo, así hasta de cura, así hasta de juez. Querían casarse, venía a consultarle al maestro, y jovencita yo, pero tenía que pensar y tenía que iluminar a esa pareja para bien. Entonces, momentos difíciles, ¿verdad? Es difíciles, por decir, preparar a niños para la primera comunión, hacer como una misa, hacer hasta de cura, ¿no? Entonces, pero uno tiene que poner de su parte y sí se puede. La cosa Leer, es ayudar. Y leer, prepararse, porque no tampoco así por así, ¿no? Entonces prepararse. Antes existía el prontuario. ¿Y qué era el prontuario? El prontuario era un texto amplio que a usted le servía para diferentes materias. Y usted lo leía, se preparaba y iba investigando más. Porque antes no había internet, usted lo ha dicho. No había los celulares, entonces las comunicaciones eran directas o si no a leer. Yo leía colecciones, yo leía mucho. Y como usted sabe, en ese tiempo no había agua, no había luz. Entonces, ¿qué era? Mi luz era un mechero. Adentro de mi cuartito ya era la velita. ¿Y sabe qué hacía? He fabricado velas, porque allá no había. Entonces, ¿qué hacía? Me llevaba las velitas, todo lo que reunía de las velitas así, en un platillito y me lo guardaba. Y después cuando carneaban vaca, hacía hervir esa velita con el cebo. Y hacía mis mechas de ese hilo de algodón de tejer a crochet. De eso hacía mis mechas y con mi latita hirviendo así iba sopando al cebo ese, iba formando mis velas y así hacía mis velas gruesas que me duraba ya hasta más de noche. Y así, mire, la vida le enseña a uno. Sí. Dicen que en el camino se arregla la carga. Es Hablando así. de eso, de arreglar la carga, montó animales para poder llegar a la escuela también usted. Sí,
Sí, en aquellos tiempos no había en qué trasladarse, entonces era caminando o montado a caballo. En la escuela de Cumandaroti eran bien organizados. La escuelita contaba con un animal, su montura, y tenía que ir al lugar donde yo estaba pensionada. Entonces de allá me salía a las 7 de la mañana, ya tenía que ensillar mi mula y venirme a mi escuela. Nos traíamos para comer y pasábamos clases hasta las 2 de la tarde, porque eran lejos las casas, entonces todos los niños montados a caballo. Y todos decían en ese tiempo, llevamos el tapeque. Entonces, ¿qué era el tapeque? Era tostado, charqui, queso. Era el avío. Eso era el avío, o el tapeque, que ellos decían, vea, a sacar todos en el recreo, a compartir y comer un rato, jugar un rato y nuevamente ingresar a clase. ¿Y cómo era la escuela? Entonces, primero no había nada, después hicimos una sola pieza grande de ladrillo, así con cemento y ventanas amplias nada más. Y de asiento teníamos unas maderas largas que nosotros habíamos cortado de caraparía, hemos cortado así unos tablones y eso hemos puesto para banco. Tenía 18 estudiantes, de primero a tercero. Sí. ¿En aquel tiempo era sola una maestra para una escuelita o habían otros compañeros de usted? No, una sola. No había escuela, o sea, había Palos Blancos, después directamente Cumandaroti. No había ni siquiera en Puerto. Ya cuando yo me he salido, recién han mandado maestro para Puerto Margarita. Entonces había solamente Palos Blancos, después había Cumandaroti. Y al otro año ya había otro maestro en Puerto. Después ya había que ir a Huacaya, también ya había escuela. Y era una sola maestra o maestro por escuela. ¿Se fue a Mula cerca de, o entró a Sucre, a Chuquisaca? Sí, sí, hemos ido cuando era el arreglo de los terrenos de entre familia Labra y familia Neri. Había un arreglo de terrenos, entonces me llevaron a mí para que yo redactara los actas de esos arreglos de los terrenos, de las propiedades, con autoridad de Entre Ríos. Sí, yo iba montada a las reuniones. Los sábados también teníamos en diferentes lugares los padres de familia, íbamos a hacer como convivencia. Entonces iba a compartir con ellos, a dar enseñanza de la forma como cocinar. No sabían utilizar la verdura. Y una de mis metas era que el estudiante deje el guaraní, porque era zona guaraní, y hable el castellano. Y también a consumir entonces la verdura, porque no consumían ellos verdura. Eran bien silvestres, puros animales del campo consumían, la fruta del campo. Entonces yo llevé semillitas y formamos huertos y les enseñaba a preparar las comidas. Así. Los sábados era eso, en una casa un sábado, en otra casa otro sábado. Así. ¿Y cómo hacía para agarrar las semillitas? ¿Usted se las compraba de su propio? Sí, claro, mi papá era agricultor. Bueno. Mi papá aquí tenía su misca y sembraba de todo, así que yo de ahí me llevaba semillas, me llevaba hasta planta de yuca, iba de aquí en los cisternas o si no en las flotas tarijas, no había otra movilidad. Me quedaba en Palos Blancos y de ahí a los padres de familia me estaban esperando para llevarme montada a caballo. Oye, por ahí me contaba también que cruzó el río Pilcomayo, sí, al nado. Sí, muchas veces. Una vez, siempre pasaba montada, pero una vez ya no había el caballo y justamente estaban haciendo cruzar animales, vacas, y tuve que pasar agarrada de la cola de la vaca porque estaba viniendo para este lado. Sí o sí tenía que pasar, no había chalanero, no había chalán. Y estaban arriando vacas, estaban trayendo vacas para este lado, entonces me pillé de la cola de la vaca y así colgadita de la cola pasábamos. Muchos pasaban, no era yo solo, muchas señoras, así que también para este lado así pasaba, esa era la forma. Si no había chalano teníamos que pasar con los animales. Y sí, pasaba. Y cuando la vez que más me asusté fue, les estaba contando, cuando estaba el río harto, era que estaba por empezar las clases. Entonces llegué al río y querían llevarme en la chalana, querían hacerme cruzar, pero el animal, el caballo estaba al otro lado y la chalana tenía que dejarme cerca de un cerro, así, en un bordo. Yo tenía que subir ese bordo, bajar al otro lado porque no se podía estacionar en cualquier parte de la chalana, tenía que ser un lugar adecuado porque el río estaba sumamente harto, mucha agua. Entonces ya me bajé de la chalana y empecé a trepar el cerro, agarrándome de los camalotes, eran unos pastos grandes. Así que trepé hasta salir a la cima. Una vez que subí arriba, recién suspiré hondo y ya estaba salva ya. O sea, tenía que, como escalar hacia a un bordo. A un bordo, a una altura, hacia un cerro.
pisaba una parte, me agarraba del pasto, trepaba, seguía arriba hasta subir y arriba. con la mochila, Sí, sí, con los cuadernitos. sí, señor Nicolás Núñez me ayudaba con su esposa, con ellos estábamos, yo así siempre me acompañaba a la gente ellos me ayudaron y ya los animales estaban al otro lado. Entonces escalamos, ella también escaló y ya, ay, contenta que estábamos, con todo hacia la espalda, pues la cartera, todo bien. Qué valiente. Y pasamos, pero gracias a Dios, siempre con éxito. Y así muchas veces hemos tropezado con el río harto, todas esas dificultades que había. Que gracias a Dios ahora ya no hay, ahora entra la movilidad Claro, hay hasta los la escuela, puentes. sí, hay las empresas, ahorita está todo diferente a lo que era antes. Sí. Profesora, ¿dónde nació? ¿En qué lugarcito nació? ¿Cómo se llama la comunidad? ¿La mamá, el papá? Mi papá era Guillermo Camacho Barrientos, mi mamá doña Primitiva Obando. Mi padre fue cochabambino que por la guerra del Chaco vino a parar aquí. Mi mamá era criolla de aquí del lugar, de Saladillo, Saladillo. de Saladillo. Y bueno, luego mis padres jóvenes se casaron jóvenes, tuvieron muchos hijos. Después de varios hijos por una situación de enfermedad, mi mamá se trasladó allá a Cuiba. Y por falta de lo económico, mi papá le hicieron una operación grave a mi mamá y papá entró a trabajar a la comisión mixta. Y de ahí fue de que se fue a trabajar a la comisión mixta en el ferrocarril de Yacuiba a Roboré, Santa Cruz Roboré. Sí. Y ahí nacimos nosotros, o sea, nosotros somos 11. Y las 3 últimas nacimos ya entre Charagua, Saipurú. Yo nací en Saipurú, cerca de Charagua. Mis otras hermanas ya nacieron en Tarenda, en Cabeza, cerca de Santa Cruz. Y ya cuando terminó el trabajo de ferrocarril, mis padres se volvieron aquí porque mi abuelito estaba aquí. Mi papá dejó sus animales, su casa, sus terrenos, su sembra, todo aquí. Y volvió mi papá aquí. Yo estaba de 6 años. Realicé mis primeros estudios aquí en Lagunita, de primero a tercero, y luego en Carapari. Le pregunto por sus padres porque veo que ha sido una mujer muy valiente. Entregarse con todo a poder enseñar y llegar a los lugares más recónditos donde era designada, Así es. destinada. Así es, doña Juanita. Mis padres ya eran viejitos, como les digo, tenía muchos hijos. Ya todos mis hermanos mayores, mis padres ya no me podían hacer estudiar a mí, entonces yo dije, yo tengo que estudiar. Carapari me conoce, Carapari me ha visto crecer. Yo he estudiado, he vivido mi infancia en Carapari. Toda mi niñez, la familia Molina conoce y muchas familias de Carapari me conocen desde pequeña. Así trabajando yo he estudiado. Y dije, yo tengo que ser maestra. Mi sueño era trabajar en una guardería infantil, algo donde haya niños. Entonces Dios me dio la oportunidad para que participé en los primeros cursillos. Cuando salí bachiller, unos cursillos que hubo en Campo Grande y saqué la primer nota en esos cursillos. Eso hizo a que me dieran el memorando y así para mí sorpresa porque yo no conocía ni palos blancos. Entonces, de ese modo estoy aquí. Realmente yo he nacido en Saipuru, pero mis padres sí de aquí. Profe, ha cambiado harto ha desarrollado. Estamos en un mundo donde cada vez evolucionamos para mejor, creemos. Habían pestes, habían enfermedades antes, a comparación de la que estamos viviendo hoy en día, que es el coronavirus. Sí, justamente esta mañana comentaba a mi esposa y hace rato a mis nueras, cuando hablan de la vacuna del coronavirus, me decía, ¿usted se va a hacer vacunar? Sí, me voy a hacer vacunar, porque todas las otras enfermedades que ha habido antes, doña Juanita, como la tos de ahogo, como el sarampión, la polio y muchas enfermedades, nosotros hemos combatido así. ¿Y con qué se ha cortado eso? Con la vacuna. Con la vacuna se han cortado esas enfermedades. La tos de ahogo, el sarampión, es similar al coronavirus. Es similar al coronavirus, entonces. ¿Y con qué se ha cortado eso? Se ha cortado con la vacuna. Antes no se podía cortar, morían los niños. Yo cuántas veces, cuando estaba en Agua Blanca, le cuento, la gente de poder económico pagaban
los helicópteros para que pasen sus hijos, para que les pase esa tos de agua que los ahogaba así, mientras que los otros niños no se podían. Nosotros en bicicleta lo hacíamos así, para que reciban el aire, eso les hacía pasar. Y entonces así ha habido muchas epidemias, hasta el cólera que ha habido, no hace mucho que ha habido el cólera, ¿no ve? Que también ha azotado a los diferentes lugares. Y así con curso yo he trabajado con Cáritas en ese tiempo del cólera, he cooperado con Cáritas, igual hemos trabajado en diferentes comunidades así sobre la higiene especialmente, el agua, el cuidado en el agua. La gente no habituaba más antes a tomar el agua cocida, recogía el agua de la quebrada y esa agua tomaba, y nosotros hemos hecho campaña para hacer cocer el agua, para volver a que vuelva a tomar el agua como natural, digamos. Venteamos el agua, entonces su oxígeno vuelve y vuelta su sabor, ya no se siente al agua cocida, pero a leña se sentía ese gusto y nadie quería tomar. Entonces todas esas campañitas hemos trabajado. Igual en Crebo había diferentes enfermedades. Me recuerdo ¿cómo era la enfermedad que había? De la piel, que decíamos antes la sarna. Igual hemos ayudado, no es lepra, no sé cómo. Y donde hemos tenido ayuda de la Argentina, igual con los matacos hemos tenido que trabajar fuerte porque ellos renuentes y al maestro ellos lo escuchan. A mí me escuchaban, ellos no querían tomar pastillas, iban al monte, así yo tenía que ir por el monte, así, hablarles de abuelita, charlarles, convencerlos, concientizarlos a que tengan que hacer el control médico, a que tengan que tomar el medicamento ahora, todo eso, ¿ves? Así, hay diferentes. Esto es una más de las enfermedades. Cierto, este coronavirus es fuerte, no da miedo, pero hay que hablar con la gente, concientizar a que tengan que cuidarse, tomar las medidas necesarias como el alcoholcito, el barbijo, que no es difícil, ¿no? Y guardar la distancia. Guardar la distancia, todo eso, ven, de orientar y que haya conciencia en la gente y lo vamos a frenar. Y si Dios permite de que haya la vacuna, pues yo pienso que sí tenemos que hacernos vacunar. Bueno, yo le agradezco a usted por ese tiempo que me ha brindado y me imagino que cada 6 de junio esperamos también que no se olviden de la profesora Luisa, ¿no? Ella está ahí, me imagino que han habido alumnos también que se han encariñado con usted, de repente un mensaje por ahí. Sí, doña Juanita, la verdad es que este año todo, por la pandemia, todo lo hemos pasado triste, ¿no? Pero a mí me sorprende de que ya no hay ese cariño que había antes como docente. Nosotros éramos como una familia, estemos donde estemos, pese que no había los medios de comunicación, pero ya una carta y algo hacíamos para hacer llegar una tarjetita. Este año el año que ha pasado, yo le he pasado triste el 6 de junio porque siento eso, que todos se han alejado de mí, me siento sola, ¿no? Sí, mis hijos, mi familia, sí, pero mi familia docente, no siento ese calor que sentía antes, ¿no? Siento ese abandono. O tal vez yo también, no estoy yendo a buscar a mis colegas. He visitado un tiempo a la profesora Teresa en Caraparí, igual me cuenta lo mismo, que se siente así. Y le digo, tenemos que hacer amistad con las maestras jóvenes, tenemos que ir, pero por esta pandemia también hace que no podamos salir. Se frena bastante. Así es. ¿Alguna cosa que hay que tomar para prevenir, aparte del barbijo, el alcohol, alguna cosa más que podríamos tomar para prevenir el coronavirus, profe? ¿Conoce usted algo o nada? Sí, claro, doña Juanita, lo natural, ¿no? Lo que Dios nos ha dado, la naturaleza es lo mejor. Verdad, la ciencia avanza, verdad, los adelantos tecnológicos, súper, pero la naturaleza es lo mejor, lo que Dios nos ha dado. Mire, yo me he estado cuidando. Desde que empezó la pandemia, a utilizar la miel de abeja, el prepolio que mi hijo me trae también de Puerto Margarita, porque él va con comercio para ese lado, y me mandan el prepolio, eso tomo todos los días con mi juguito de naranja. Más vale prevenir que lamentar. Sí, más vale prevenir que lamentar, y esos medicamentos naturales no le afectan, ¿no? La naranjita, la miel de abeja, la consumo, la mielcita todos los días, mi cucharillita en ayuna. Y las plantitas que también son buenas, la manzanilla, la viravira, ¿no? El matico,
La viravira es una planta muy medicinal que yo la hago traer de aquí del cerro. Ahorita no tengo, se me ha terminado, es una florcita así amarillita que venden también ahí los que venden yuyito. Es bien desinflamante para la garganta, para la matriz y para todo, ¿no? Agüita es muy rica para tomarla por agüita, la viravira. Las personas grandes, amigas y amigos, son un baúl de conocimiento y yo las respeto harto y espero de que ustedes hayan disfrutado esta entrevista, esta experiencia de una mujer que se ha hecho camino al andar. Muchas gracias, profesora. Igualmente, doña Juanita, muchas gracias y al que me escucha, pedirle, ¿no? Con mucho respeto, el guiar a la vecindad, a la comunidad, a los niños, a los jóvenes, sembrar en ellos el respeto, es el valor más grande. A los padres de familia, que no pierdan su valor, su respeto. Muchas veces decimos, esta maestra es antigua cuando quiere que al papá le diga a usted, queremos tutear al papá. No, el papá, la mamá es sagrada y siempre deberíamos guardar el usted para que el hijo siempre mantenga el respeto al padre y a la madre. Les pido, porque ahora con esta situación que hay, con los cambios que hay, los jóvenes ya no tienen ese respeto. Quiero aprovechar el momento para hablar sobre la violencia. Mucha violencia familiar, mucho feminicidio. ¿Por qué? ¿Será que hemos perdido el respeto o es que hemos perdido la fe en Dios? El respeto a Dios, los valores humanos, los mandamientos. Yo he enseñado a mis alumnos, empecé a enseñar por los mandamientos. Y eso me ha ayudado, me ha dado más sabiduría. El empezar con el catecismo, el empezar a hablar de Dios, es lo más grande. Él ilumina nuestra mente. Yo le pido a cada madre de familia, a cada padre de familia, a los jóvenes, el respeto, el amor a Dios sobre todas las cosas y a toda la familia. Gracias, doña Juanita, por visitarme. Estoy muy contenta. Primero sentí miedo, he dicho, ay, doña Juanita, ¿qué será que me va a hacer hablar? Pero espero que no, porque tengo confianza en usted. Usted despertó en mí mucha amistad. Poco roce hemos tenido, pero el cariño que yo le tengo es grande, doña Juanita. Para mí el verla es como ver a una familia. Le decía yo, parece que está viniendo mi hermana cuando la vi bajar de la movilidad. Y no me equivoqué, para mí usted es como una hermana. Me alegra mucho de que esté en mi casa y ojalá que no sea la primera y última vez, doña Juanita. Muchas gracias. Oiga, como usted dice, pocas veces no hemos visto, hemos dialogado, pero hay esa afinidad. Así que muchísimas gracias a usted, amigas y amigos, a ustedes que están al otro lado. Ha sido un gusto compartir esto muy valioso. Las palabras de la profesora Luisa, ojalá que lo barajen y los pongan en práctica. Yo al menos lo voy a poner en práctica, eso de continuar inculcando esos valores humanos que creeríamos que están ahí, pero solo que no los estamos aplicando. Así. Gracias, profe. Muchas gracias, doña Juanita. Buenas tardes.